Muy buenas tardes a todas y a todos. Buenas y calurosas, veraniegas tardes, como decíamos. Además, ya es la sexta sesión de este curso de 20 años de educación ambiental y, bueno, vamos a acabar pues por todo lo alto, dentro del muy buen nivel del curso. Esta tarde nos tocan, todas las experiencias van a ser locales de la Tierruca para, bueno, pues mostrar y compartir muchas iniciativas, ¿no? Que, bueno, pues llevan ya en algunos casos muchos años, en otros menos, pero creemos que interesantes todas ellas. Voy a dar paso sin más dilación a Pedro Valle y a Pica Fernández, responsables ambos de la empresa Brenes 21, bueno, pues ubicada en Torrelavega. Creo que todo el mundo, por no decir todo el mundo en Cantabria, conoce Brenes 21, al menos la gente, como digo, pues vinculada, ¿no?, al mundo del ocio, del tiempo libre, de la educación ambiental. Son dos de las personas también que participaron en su momento en Astillero, en aquellas primeras jornadas, hace 20 años, y nada, pues nos van a compartir un poco su experiencia. Lo que ayer comentábamos en cuanto a, bueno, pues a trayectoria de Nacho Ibarra cuando le presentaba al principio de la sesión, se podría en buena medida aplicar a Pedro y a Pica seguramente, pero bueno, lo mejor es que nos lo cuenten ellos. Yo no os quiero quitar más tiempo y, como os decía, después de esta primera ponencia, digamos, principal, por el resto de la tarde tendremos pues, experiencias de Sea Over Life en Cantabria, de la Red Cambera, de Mare y del Colegio Público Cisneros de Santander. Todas ellas os aseguro que muy interesantes. Lo dicho, lo interesante es lo que viene ahora, así que muchas gracias, Pica y Pedro, todo vuestro. Gracias. Vale, bueno, pues nada, nosotros nos llamó Begoña eso hace un mes o así para comentarnos que si hacíamos una pequeña charla de 1 hora sobre nuestra retrospectiva, y se nos ha ocurrido pues llamarla evolución emocional de la educación ambiental en Cantabria pues a lo largo de estos 20 años, y profesionalización desde la óptica de una empresa que alguna vez pretendió dedicarse a la educación ambiental. Digo pretendió porque nunca lo conseguimos dedicarnos íntegramente a la educación ambiental. ¿Y por qué evolución emocional? Porque lo que más nos interesa a nosotros es plasmar un poco cuál ha sido nuestra trayectoria en relación con lo más emotivo, ¿no? Ahora os voy a poner ahí un pequeño gráfico de lo que nosotros consideramos que han sido los altos y los bajos de la educación ambiental en Cantabria pues a lo largo de estos 20 años. Entonces la charla la vamos a dividir en 2 partes. Yo voy a intentar estar hasta y media y luego va a continuar Pica. Yo un poco con esta primera parte, con hacer un poco memoria, ya que bueno, pues llevamos aquí eso, más de 20 años, y hacer un pequeño repaso lo que nosotros entendemos que ha sido este tema en los últimos 20 años. A ver, ¿por qué nosotros? ¿Por qué creemos que nos han llamado a nosotros para comentar esto? Pues en primer lugar porque estuvimos en Astillero en el año 2001 con una comunicación que se llamaba Educación Ambiental y Profesionalización. Y ahí pongo qué pardillos éramos. Porque... Parece que se está viendo eso. Cuando digo qué pardillos éramos, pues cuando montamos la empresa, que ahí estamos, algunos hemos envejecido peor que la propia estrategia, y cuando montamos la empresa, pues sí que pretendíamos dedicarnos a la educación ambiental. De hecho, el titular, 4 jóvenes de Torrelavega fundan una empresa ecológica. No fue lo que nosotros le dijimos al periodista, pero bueno, se quedó con eso. Entonces, bueno, por un lado, por esto, también porque participamos luego, Astillero pues nos supuso bueno, pues hay como un chute de adrenalina para engancharnos al tema de participar en la elaboración de la estrategia, y estuvimos en 2 grupos. Yo estuve en el grupo de educación ambiental y empresa, y Pica pues estuvo en el grupo de educación ambiental y desarrollo rural. Por otro lado, como comentaremos ahora, también fuimos socios fundadores de APEA, de la Asociación para la Promoción de la Educación Ambiental en Cantabria. Y bueno, pues desde el principio fuimos socios y hubo un tiempo ahí en el año 2008-2009 que nos tocó arrimar un poco más el hombro y tirar un poco más del carro. Y bueno, pues también hemos visto un poco cómo ha crecido APEA y cómo yo creo que ha llegado a desaparecer. Pero bueno, al menos hemos estado ahí y algo podemos contar. Y porque a lo largo de estos últimos 20 años, pues hemos gestionado bastantes proyectos de educación ambiental. Reseñar así 2 como muy bandera, uno de ellos en esta casa en la que estamos, en el Cedrea, que estuvimos un par de años gestionándole de manera
cuando salió a concurso, creo que fue 2013, 2014 o algo así. Y después también hemos gestionado los centros de visitantes y, bueno, nombraremos bastante. Llevamos trabajando en Polientes desde el año 2003 pues hasta marzo del 2020, en el que ya prácticamente todo desapareció. Esto es un poco nuestra propuesta de curva emocional de la educación ambiental en Cantabria a lo largo de estos 20 años. Como pongo ahí, más que discutible y sobre todo súper subjetivo. Es algo que cuando nos hemos puesto a prepararlo, Pica y yo, bueno, pues hemos visto que nos gustaría transmitir lo que creemos nosotros que ha sido la evolución, sobre todo a nivel más emocional, en cuanto a eso, cuáles han sido los puntos fuertes para nosotros. Y bueno, lo voy a ir comentando un poquillo ahora a lo largo de estos 20 minutos, pero fundamentalmente vemos ahí como dos máximos o dos puntos altos, y uno es cuando se acabó la propia elaboración de la estrategia, que fue en septiembre del año 2002. Veis que ahí hubo una bajada en picado, que ahora comentaremos, donde se pasó del optimismo inicial a un pesimismo y a un derrotismo bastante interesante, según nuestro punto de vista. Y luego otro punto máximo fue pues, entre las segundas y las terceras jornadas, las primeras jornadas de Polientes, que ahora comentaremos algo más, y a partir de ahí pues nosotros hemos visto cómo las cosas han ido, si no decayendo, sí que al menos nosotros nos hemos ido desvinculando y hemos visto como que la educación ambiental ha ido un poco más a nivel individual. Hitos, me gustaría hacer aquí un pequeño guiño a que cuando nosotros participamos en las jornadas de astillero, que seríamos 120 personas o así, ya conocíamos a mucha gente del ámbito de la educación ambiental, y dar las gracias a los cursos del Centro de Educación Ambiental de Polientes, en el que estuvimos participando en varios cursos de 25 o 30 personas, y en la que ya se empezó a crear una especie de red en la que ya, bueno, nos fuimos poniendo cara a muchos de los conocidos que nos dedicábamos a temas de educación ambiental. ¿Dónde empezó todo? Pues para nosotros empezó todo, vamos a ver, empezó estos últimos 20 años en la estrategia cántabra, ¿vale? Se dijo muchas veces, y yo me quedé con ello, en que era tan importante el proceso como el producto. Nosotros cuando nos embarcamos en esto no sabíamos que era una estrategia. Nosotros nos dedicamos a hacer nuestros proyectitos a los colegios que nos llamaban para hacer nuestro taller de lo que fuera, pero no teníamos la visión esta global. Sí que habíamos oído hablar del libro blanco, pero en ningún caso teníamos una visión integral, ¿no? De que estábamos dentro, podíamos estar dentro de algo más grande. Entonces esto nos abrió un poco los ojos. Desde aquí también, pues, felicitar a GEA por la asistencia técnica que hizo. Para nosotros fueron unos maestros, tanto en lo profesional como en lo humano. Me parece que Santi anda por ahí, y lo digo porque realmente lo sentimos así. Aprendimos de unos maestros del consenso, de resumir, de recoger, de involucrar a todos, y fue una experiencia para nosotros muy, muy buena. Reseñar que más de 100 personas se involucraron después de Astillero en 9 grupos de trabajo. Los 9 grupos de trabajo que podemos ver ahí: educación ambiental y espacios naturales protegidos, desarrollo rural, acción rural, educación ambiental y empresa, educación ambiental y sistema educativo, ONGs, equipamientos de educación ambiental de las administraciones públicas y medios de comunicación. Pues hubo hubo 70 reuniones, muchas en grupos, y después nos reuníamos en el foro intersectorial. Aquí tenemos un poco el calendario de reuniones, ¿vale?, a lo largo de los que se parió el producto. ¿Qué comentaba antes? Para nosotros fue tan importante el proceso para elaborar el documento que el propio documento. El documento yo creo que quedó muy bien, que fue muy consensuado, que fue un documento de debate, pero para nosotros lo importante también fue las redes que se crearon, los conocidos que hicimos, el foro intersectorial. O sea, para nosotros fue una experiencia, la verdad es que fue una experiencia bastante gratificante en cuanto a esto, al tema de la estrategia. ¿Qué pasó después de los 9 meses? Pues que ya teníamos ya el producto, teníamos un documento consensuado por más de 100 agentes relacionados con la educación ambiental, y cuando lo que tocaba era poner en marcha precisamente esa hoja de ruta que nos habíamos marcado, y que la propia administración que había contratado a
a la asistencia técnica para hacer el documento, aprobara la estrategia o el documento de debate, pues ¿qué pasó? Pues que se metió en un cajón y que se desentendieron de él. Yo tampoco sé muy bien los motivos. ¿Qué pasó? Pues que la gente se revolvió un poco, sobre todo al principio se empezó a reivindicar como foro de educación ambiental, ¿no? Toda la gente que habíamos participado en la elaboración del documento, no todos, pero gran parte, pues empezó a reivindicar el qué pasaba con ese documento, o sea, que se había hecho una estrategia y que estaba metida en un cajón. Entonces, llegó un momento en el que pues, cogimos y nos organizamos. ¿Y cómo nos organizamos? Pues creamos una asociación que además era Asociación para la Promoción de la Educación Ambiental, porque lo que no se quería era dejar fuera a ninguna gente, que aunque no fuéramos educadores ambientales, muchos o no lo fueran, sí que pudieran estar también recogidos en esta asociación. Y entonces, pues yo creo que fue en octubre del año 2003, se creó la propia asociación. Y ahí veis, pues eso, constituida Asociación para la Educación Ambiental, y cuyo principal objetivo, cuya principal lucha era el que ese documento que tanto trabajo había llevado, que tanto esfuerzo habíamos invertido todos y siempre desde el tiempo libre, o sea, desde nuestro tiempo libre, pues eso, si visteis en la diapositiva antes, ha habido grupos que se han reunido hasta 9 veces en 9 meses. Si a eso le sumas el trabajo que tenía cada uno, pues implica que la gente hizo un esfuerzo soberano por elaborar el documento, por reunirse, por consensuar, y todo eso acabó en un cajón. Entonces APEA tomó como bandera y como principal motivo de existir, pues el tema de reivindicar el que ese documento se pusiera en marcha, ¿vale? Entonces sí que yo creo que APEA pues tiene bueno, para mí en esta presentación tiene un papel bastante relevante. ¿Qué pasa? En el año 2003 hay un cambio de color en el gobierno de Cantabria y APEA aprovecha la circunstancia pues, para dirigirse a los nuevos políticos del área de la Consejería de Medio Ambiente, decirles que hay un documento que se elaboró, que fue contar toda la película, de todo el esfuerzo que llevó, que hay 120 personas implicadas y entonces eso, como digo, lo tomó como bandera. Por eso ahí en la gráfica veis donde pongo que baja ahí hacia el pesimismo, es un poco cuando mucha gente se desencantó al ver dónde había acabado el documento. A raíz un poco de APEA insistir ante el nuevo consejero, que yo creo que era Ortega Valcárcel, me parece que era el consejero en ese momento, pues empezaron a tener los primeros logros, ¿no? Y el consejero dijo pues que sí, que lo iban a estudiar y que posiblemente la estrategia se iba a aprobar. De hecho, yo he estado preparando esto, he visto algunos de los actas de APEA y sí que había un compromiso de que se iba a aprobar en enero del año o a principios del año 2004. Otro hito es que APEA es invitada a una mesa para definir los criterios para la concesión de ayudas a proyectos de educación ambiental. Hasta el año 2004 también hay que reconocer que todo el dinero que había en el gobierno de Cantabria para la educación ambiental se dividía entre 2 entidades con las que se firmaba un convenio y todos los demás que hacíamos educación ambiental estábamos excluidos de recibir financiación, en este caso autonómica. Y bueno, pues aquí también hubo un pequeño avance y se crea una orden de subvenciones, ¿vale?, de educación ambiental en la que era de libre concurrencia. Todas las entidades, sin ánimo de lucro, evidentemente, que hacían educación ambiental se podían presentar y podían presentar proyectos. Y ya os digo, APEA ya se hace un primer hueco ahí como de reconocimiento porque se le invita a que defina los criterios para la concesión de esas ayudas. Entonces, bueno, por eso pongo ahí que empieza un poco a crecer la ilusión, porque sí que en la junta directiva de APEA, en esa primera asamblea en la que se funda APEA, había, al menos, repasamos también algunas, había 40 personas que habíamos participado en la elaboración de la estrategia, con lo cual es muy relevante que de esos 100, 120, 40 personas se vuelven a juntar, se juntan en una asociación junto con gente nueva y reivindican el documento. Seguimos.
Por fin se aprueba la estrategia en el año 2006, que bueno, que iba a ser unos meses, al final fueron 2 años, pero bueno, se aprueba la estrategia cántabra de educación ambiental y para nosotros viene uno de los puntos, por lo menos más fuertes, o sea, emocionalmente uno de los más altos, que fueron las jornadas de Polientes, que fueron en noviembre del 2006, justo después de la aprobación de la estrategia, y en la que, bueno, pues vuelven a participar 74 personas, o sea, gente nueva, gente que ya estaba, pero se vuelve a una cifra, bueno, pues bastante interesante. Se vuelve a contar con GEA para dinamizar estos 3 días y todo el trabajo previo que hubo, y para nosotros pues fue un momento clave, por varios motivos. En primer lugar, se elaboró otra vez un nuevo documento, un nuevo plan de acción para 2 años, para 2007 y 2008, y sobre todo la convivencia que se generó en esos 3 días en Polientes, más en los cafés, más en ir después de las ponencias a tomar una cerveza a la Olma o a Casa Demetrio, pues ese entre pasillos, ¿qué fue lo que hizo? Pues fue muy productivo, porque entre otras cosas se le pegó también un zarandeo a PEA, me acuerdo que hubo una catarsis, allí se montó un lío tremendo, y ¿qué se consiguió? Pues que si esto fue en noviembre, se consiguió volver a convocar a todos los actores y a toda la gente que había estado para revitalizar a PEA. Una reunión el 12 de diciembre, nos juntamos en el CIMA y yo tengo muy buen recuerdo, a mí me tocó dinamizarla con Nieves y tengo muy buen recuerdo porque hubo una total renovación de APEA, yo creo que entraron como 10 o 12 personas nuevas, muchos nunca habían estado vinculados y bueno, salió una junta directiva nueva, muchas ideas, entonces yo creo que fue uno de, así como el propio documento del plan de acción, la renovación de APEA, yo creo que fue, bueno, pues un momento clave también el tema este de Polientes, ¿vale? ¿Algún otro hito que me gustaría ir reseñar? Pues, a ver, la puesta en marcha del CEDREA, ¿vale? Previo a esto, también, pues trasteando un poco el otro día, he encontrado que precisamente en alguna de las órdenes de subvenciones, APEA ya presentaba 3 proyectos. Me acuerdo uno que era un encuentro sobre profesionalización y educación ambiental, un curso de creatividad, yo creo que era, y un tercer proyecto que presentó ya APEA en su día era la creación del centro de recursos, que yo creo que era una de las mayores reivindicaciones de la propia estrategia, era crear un centro de recursos. Como el gobierno de Cantabria o la consejería no tiraba del carro en su día, pues APEA, yo me acuerdo que se echaron números, se buscó cuánto costaría alquilar un local, contratar a una persona, hablamos con gestorías y se presentó un proyecto, pues eso, para que fuera el propio APEA el que montara un centro de recursos, ya que parecía que por otro lado no se movía, ¿no? Entonces, lo quiero comentar porque siempre estuvo en la mentalidad de APEA el tema de tener un centro de recursos, hasta que luego llega la oportunidad en el año 2008 de que el CIMA propone a la asociación el gestionar, el crear un centro de recursos de educación ambiental, lo que es el actual CEDREA, y que lo gestione APEA vía convenio, ¿vale? ¿Qué supuso esto? Pues yo creo que supuso un reto, ¿vale? Y por otro lado, un desgaste total. O sea, ¿por qué? Pues porque era gestionar un convenio que no recuerdo ahora la cifra, pero yo sé si eran 120.000 euros al año de dinero público, que había que gestionarlo con una pulcritud bueno, extrema. Había que contratar a 2 personas, una coordinadora y a un técnico. Entonces fue un reto en cuanto a que nos pusimos las pilas, hubo que hacer un proceso de selección tremendo, que vamos, yo creo que yo tengo una empresa y nunca para contratar a alguien en nuestra empresa hemos hecho un proceso de selección como se hizo para contratar a las 2 técnicas. Y ya os digo, yo creo que llevo meses de eso, de elaborar el perfil del puesto, elaborar las funciones, total. Después de todo ese trabajo se echó a andar y ahí veis pues que el CEDREA que inicia su ciclo, su programa formativo, yo creo que fue en el 2008, con una serie de cursos. Entonces, a nosotros esto que nos supuso, pues eso, un reto, pero el desgaste fue brutal. Tanto que yo creo que hubo una junta directiva que lo dejó a los 6-7 meses de empezar a gestionar el CEDREA, entramos otros cuantos a reforzar
y en cuanto se acabó el convenio, los 2 años de convenio, pues dijimos que nosotros que nos sobrepasaba hacer desde el voluntariado, llevar este tema, no podíamos con él. Pero sí que nos gustaría reseñar eso, que fue uno de los grandes hitos también. ¿Y cuál ha sido para nosotros? No sé si declive, luego a última hora dejamos ahí 10 minutos y que la gente participe. Yo no sé si es tanto declive como al menos nosotros hemos sentido que la cosa se desinflaba. APA pierde fuerza hasta desaparecer en la actualidad. No sé, bueno, por ahí está Agustín, yo creo que él fue de los últimos de Filipinas, me parece que ya no existe. Las jornadas de ECCEA vais viendo que desde la de Polientes de 3 días, que para nosotros fue la bomba, luego ya fueron perdiendo fuelle hasta que la última fue de 3 horas. En lugar de 3 días pasamos a 3 horas y no le echo la culpa a nadie. Sencillamente esto ha ido pasando pues porque la gente dejó de participar y bueno, y la cosa se fue desinflando. No sé si tanto como buscar culpables, pero sí reflejar que la realidad ha sido esta. Se ha perdido la unión de las personas vinculadas a la educación ambiental. Pongo ahí, ya solo nos vemos o se ven, que yo no participo habitualmente, en EA26, que me parece una iniciativa loable, pero se ha perdido ese contacto entre los educadores, la red que había. Os digo, llevamos 6 años sin vernos y las últimas jornadas creo que fuimos más bien poquitos. No sé si está Alfonso por ahí, tendrá las cifras, pero no sé si llegaríamos a 30 participantes. Y ahí está el Provoca, que sí, que ¿por qué yo sigo poniendo la curva para abajo? Porque a mí el Provoca me parece que es una colección de actividades que muy bien, que son de voluntariado, otras de educación ambiental, que nosotros también participamos, como buenos mercenarios que somos de la educación ambiental, allá donde hay dinero vamos a intentar hacer algo, pero nuestra opinión es que falta algo. No sé si una segunda estrategia, evidentemente yo creo que 20 años para una estrategia está más que desfasada. Yo creo que puede ser el momento de cambiar esta tendencia. Ayer llamaba a Begoña y le preguntaba pues, que cuánta gente había apuntada en el curso y me comentó que pues, que habían participado la primera semana unos 80, la segunda unos 50. Bueno, pues no lo sé, igual es momento, viendo que hay mucha gente que al menos está interesada, igual es el momento de replantearse algo o al menos ya os digo que nuestra visión es que esto va cuesta abajo y sin frenos. Entonces, quizás no dejar de hacer, sino que el Provoca está muy bien, pero quizás hay que volver un poco a plantearnos, como se hizo hace 20 años, hacia dónde queremos que vaya la educación ambiental en Cantabria y a volver a dibujar un escenario de futuro y volver a pensar qué es lo que queremos, ¿no? Algunos ya estamos un poco más mayores, pero no nos importaría volver a arrimar el hombro y a echar una mano y bueno, yo, por lo que vemos, siempre que ha habido un impulso y nos hemos juntado, yo es donde veo que la curva está en máximos. Según nuestro punto de vista, después de la primera estrategia y cuando se aprobó y se nos invitó a ir a Polientes y se volvió a generar sinergia entre todos y bueno, pues volvimos un poco a participar. Y yo hasta aquí es lo que tengo que comentar. Así muy rápido, igual he ido muy rápido, pero bueno, ahí, como os voy a vamos a dejar ahí las transparencias, pues hay más hitos que no hemos comentado, un seminario de calidad, está el proyecto Ríos, que también fue el primer, pues eso, un proyecto un poco participado, en fin, hay varias cosas que están ahí en la gráfica, pero bueno, yo como hitos, insisto, en las jornadas de Polientes y la propia elaboración de la ECCEA. Y ahora paso el relevo a Pica, a ver si eso, a -10 o así, podemos dejar un rato de preguntas, porque sí que nos gustaría, aunque me parece que sí un poco metralleta, pero bueno, por lo menos poder contrastar con la gente que opina o cómo lo ve, o si nosotros estamos muy fuera de onda. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Voy a compartir yo también la pantalla. ¿No? Sí, vamos a ver. No puedo compartir. A ver, ahora. Dale ahora, Pica. Vale, ahora. Compartir, vale. Bueno, pues vamos a seguir. A ver, ¿se ve entera? Ahí. Yo voy a continuar un poco volviendo hacia atrás otra vez. Nos volvemos 20 años hacia atrás y nos vamos otra vez a Astillero.
Nosotros fuimos participantes en las jornadas de astillero, pero además tuvimos una ponencia que se titulaba Profesionalidad y Educación Ambiental. Aquella ponencia llevamos este pequeño DAFO que habíamos hecho nosotros desde nuestra opinión, nuestra humilde opinión. Éramos unos jóvenes pardillos, como decía Pedro al principio, que habíamos empezado hacía poco en esta historia. Pero bueno, éramos de las pocas empresas que se podían dedicar de alguna manera a la educación ambiental en Cantabria y se nos llamó para hablar de profesionalidad y educación ambiental, ¿no? Bueno, esta es el DAFO que presentamos, pero bueno, básicamente lo que intentamos comentar de la situación de la profesionalización de la educación ambiental en el año 2001, era que no existía, que si queríamos que la profesionalización de la educación ambiental tirara hacia adelante, lo primero que teníamos que hacer es que existiera una posibilidad real de dedicarse en exclusiva a la educación ambiental, que en aquel momento era imposible, ¿no? También planteábamos la idea de que tendríamos que de alguna forma poder planificar la formación de los jóvenes y las jóvenes que querían dedicarse a la educación ambiental y que no había un camino claro ni una forma de llegar allá. Que los trabajos fueran remunerados, que parece obvio, pero que en aquella época una gran, pero gran inmensa mayoría de la gente que trabajábamos en la educación ambiental, pues se hacía de forma voluntaria. Incluso los que nos dedicábamos a ello de forma profesional, también a la vez teníamos nuestra parte de trabajo voluntario, ¿no? Y que ese ámbito de relación laboral pues tomara forma, ¿vale? Eran las 4 cosas que nosotros planteamos en aquellas jornadas, pero era la opinión de una empresa que acababa de nacer, como quien dice, y que se iniciaba en la educación ambiental en Cantabria. Pero a partir no de esta ponencia, pero a partir de las jornadas que se celebraron en Astillero, uno de los grupos de trabajo fue el grupo de trabajo de educación ambiental y empresas. Y ahí sí que desde el punto de vista no de una empresa, sino de varias entidades que se dedicaban de manera profesional a la educación ambiental, decidieron ellos también hacer un DAFO. Aquí vemos algunas de las cosas que se decían en aquel entonces sobre lo que se necesitaba, cuáles eran las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades de la educación ambiental en torno a la profesionalización, ¿no? La primera parte es que era un campo profesional muy inestable, que se trabajaba fundamentalmente en determinados momentos del año, porque estaba muy relacionada al medio natural, fundamentalmente, que era casi imposible especializarse única y exclusivamente en educación ambiental, que no había una figura clara del educador ambiental, que no sabíamos, nadie sabía un educador ambiental qué era realmente, a qué se dedicaba, qué podía hacer, no había convenios, no teníamos claro qué formación tenía que tener. Después, todas las empresas y entidades que querían hacer educación ambiental o mamaban de la administración o no había forma de echar a funcionar ninguna de las actividades que se planteaban. Y existía una bastante pequeña, por no decir casi nula, falta de unión y de colaboración entre los distintos profesionales que trabajaban en la educación ambiental en Cantabria. Como amenazas, sí que en aquel momento teníamos claro que la educación ambiental no vendía, pero no vendía ni a la gente de la calle, a la gente que estaba en su casa tranquilamente descansando después de haber realizado su trabajo, sino que tampoco vendía incluso a las administraciones, las propias administraciones que pagaban proyectos relacionados con medio ambiente,
la educación ambiental dentro de esos programas de medio ambiente no eran lo más importante y lo prioritario para ellos, ¿vale? Teníamos aquí apuntado la competencia desleal de algunas entidades de las llamadas sin ánimo de lucro, pero que, bueno, el ánimo de lucro iba por otro lado. No había nosotros no teníamos claro que era un educador ambiental y fuera tampoco se tenía claro que era un educador ambiental. Nadie, a cualquiera que no se dedicara a la educación ambiental, que le preguntaras qué era un educador ambiental, se te quedaba mirando con cara rara y te decía, pues no sé qué hacen. Son los que hacen talleres de papel reciclado en los colegios, y de ahí no pasaba, ¿vale? Y después se empezó a poner de moda el pintar de verde, como bien marca el rodillo ahí abajo, cualquier actividad, cualquier cosa que podías de alguna forma decir que se estaba haciendo educación ambiental, pues cogías, se le pintaba con nuestra pintura de color verde y se decía, esto es un proyecto y es educación ambiental. Y valía cualquier cosa. Eso era la parte mala, pero también teníamos partes positivas y partes muy interesantes, ¿vale? Teníamos, en aquella época, que estamos hablando del 2002, se estaba elaborando la estrategia de educación ambiental, todavía no nos la habían guardado porque estábamos elaborándola, entonces se veía como una oportunidad exagerada. Se pensaba que iba a dinamizar muchísimo el sector, que se nos iban a abrir las puertas para poder trabajar de muchas y de distintas maneras. Bueno, luego veremos qué pasó con ello, pero esa era la idea que se tenía. Como una oportunidad se veían todas las actividades que se conocían como empleo verde. Era un nuevo yacimiento de empleo y la pena era que se pintaba cualquier cosa de verde, ¿no? Pero bueno, se veía como una oportunidad. Todo lo relacionado con lo que es la educación ambiental, el medio ambiente y demás, se veía como una nueva posibilidad en el empleo. Al abrirse este nuevo mercado, pues se abrían distintas posibilidades para distintos profesionales que de cierta manera tenían alguna relación con la educación ambiental. Y en aquella época se tenía muy metido todavía en la cabeza que la educación ambiental fundamentalmente era para realizar en los espacios naturales, y en aquel entonces, pues bajo esa idea, Cantabria era un lugar súper privilegiado, porque si algo tenemos aquí es lugares donde realizar educación ambiental en espacios naturales. Las fortalezas vienen dadas fundamentalmente, y si nos fijamos, por los profesionales que se dedicaban a la educación ambiental, porque partimos de que el ámbito, si os fijáis en el segundo ítem, el ámbito laboral de estas empresas es muy motivador. Casi toda la gente que trabajaba en torno al 2000 en la educación ambiental lo hacía movida fundamentalmente, más que por el dinero, por una motivación personal, una búsqueda de conseguir una serie de objetivos relacionados todos con la educación ambiental y con el medio ambiente. Y esos equipos estaban formados por profesionales de distintas ramas, tenías profesores, tenías biólogos, había un poco de todo. Entonces, ese grupo, esos profesionales eran lo que hacían posible que las empresas que se dedicaban a este sector pues pudieran ser muy versátiles, incluso demasiado. Un ejemplo claro es la nuestra, o sea, nosotros nos dedicamos a la educación ambiental, entre otras muchas cosas, ¿vale? Bueno, esto es lo que en el año 2002 hizo el grupo de empresas y educación ambiental. Ahora lo que nos tenemos que preguntar es, ¿este DAFO envejeció bien, mal, cambió algo, no cambió nada?
Para ello, nosotros, ¿de qué hemos tirado? Como a nivel regional no tenemos nada hecho, no ha habido ningún encuentro que hable de profesionalización ni nada por el estilo, hemos cogido el trabajo realizado por el grupo de trabajo de profesionalización y equipos de educación ambiental de PAEAS, del Plan de Acción de la Educación Ambiental para la Sostenibilidad. Y hemos sacado algunos de los problemas que ellos han visto, que esto lo han realizado el año pasado, a ver si había cambiado mucho con las ideas y con las percepciones que tuvo aquella gente que trabajó en el grupo de trabajo de profesionalización de empresas y educación ambiental en el 2002. Empezamos por la precariedad. Si nos fijamos, sigue siendo uno de los mayores problemas que tenemos en cuanto a la profesionalización de la educación ambiental y no ha cambiado casi nada. De hecho, algo que en principio en 20 años tendría que haber mejorado bastante, no ha avanzado casi nada. La inmensa mayoría de la gente que trabaja en la educación ambiental, la inmensa mayoría, siempre hay excepciones, pero la inmensa mayoría de la gente se encuentra en situaciones en las que el primer gran problema que se encuentran es su futuro. Es saber si van a seguir trabajando, si no van a seguir trabajando, porque casi todos los proyectos dependen de dineros públicos y en un momento dado se pueden terminar. Hay pocas cosas que en educación ambiental vivan de clientes privados y a día de hoy el mayor problema que tiene es el saber si voy a estar, no los 5 minutos que pone ahí nuestro amigo Forges, sino llevo 10 años trabajando en un centro de educación ambiental y de repente a día de hoy, después de llevar 10 o más años, no sé si pasado mañana va a cerrar, va a abrir o en qué condiciones voy a encontrarme. Esos son los que llevan trabajando mucho tiempo. No te digo ya el que intenta empezar a buscarse la vida en este ámbito y tiene que intentar abrirse el camino. Ese sí que se puede ajustar al chiste que tenemos ahí abajo. Si le hacen un contrato de 5 minutos, ya se puede dar por contento. Nosotros aquí os hemos puesto una gráfica del personal de Brenes y, a ver, no vivimos única y exclusivamente de la educación ambiental, pero al final es un reflejo de la educación ambiental y de todos los demás ámbitos, ¿no? Y es que casi todas las empresas que se dedican a la educación ambiental son muy sensibles a cualquier problema, cualquier crisis, cualquier momento complicado y, bueno, pues quitando la última gran crisis que nos ha afectado a todos, que es la de la pandemia, pero antes que esa tuvimos la crisis económica, en el momento en el que el político de turno cambia de idea, hay 2 o 3 empresas que tienen que dedicarse a otra cosa. Esto es una muestra de lo que a nosotros nos ha pasado, ¿no? Nosotros empezamos antes, pero en el año 2001 teníamos 5 trabajadores y ahora tenemos 6, cuando hemos llegado a tener de media pues, cerca de 40. O sea, la subida y bajada depende fundamentalmente de la situación económica, de las distintas crisis que van abordando a cualquier entidad que se dedique a la educación ambiental. Y si las empresas y las entidades están en crisis, los profesionales también. Otro de los grandes problemas que se marca ahora, que si nos fijamos nos puede sonar, es la indefinición, el que no se define un perfil formativo de los profesionales de la educación ambiental. A día de hoy no seguimos sin tener claro
¿Cómo tiene que formarse alguien para ser educador ambiental? Que tampoco decimos que sea malo, decimos que está sin aclarar. Igual tiene que ser así, igual no tiene por qué haber una carrera, ni un certificado de profesionalidad, ni un módulo de formación profesional que nos habilite para trabajar en educación ambiental. Pero desde luego un educador ambiental como poco tendrá que tener formación en educación y formación en medio ambiente. Si no tienes esas dos cosas, te falla algo, ¿no? Pero bueno, ahí, mira, hace 5 o 6 años en uno de los encuentros de EA26 se hablaba de la profesionalización de los educadores ambientales y hubo bastante discusión en torno al tema de los certificados de profesionalidad y cómo nos podía afectar a los educadores ambientales el que el SEPE sacara un certificado de profesionalidad que se llamaba Interpretación y Educación Ambiental, yo creo que es el certificado, y con lo que había preguntas de, bueno, ¿y si sale ese certificado? Si no tenemos el certificado no vamos a poder trabajar. Bueno, eso se estaba hablando hace 6 años y a día de hoy seguimos igual, porque el certificado de profesionalidad en algunas comunidades han creado los cursos y han creado los programas de certificación correspondientes, pero por ejemplo en Cantabria la gente que realizaba educación ambiental en Cantabria y que se ha querido certificar se ha tenido que ir a otras comunidades a intentar certificarse. De todas formas, a día de hoy, el propio certificado de profesionalidad no te asegura que por tener ese certificado te vayan a escoger antes que otra gente que tiene otras titulaciones y otras experiencias. Pero bueno, en principio esto sigue. Llevamos 2 problemas actuales que teníamos en el 2002. Hay, bueno, un tercer y cuarto, y dependemos fundamentalmente de la administración. Y la administración tiene sus cosas positivas, pero tiene también muchas cosas negativas. Primero, cuando una entidad quiere presentarse a un concurso de una serie de proyectos, de programas de gestión de equipamientos relacionados con la educación ambiental, se tiene que ceñir a unas condiciones para entrar en esa licitación. Esas condiciones de licitación, en muchos casos, priman la parte económica sobre la calidad, sobre las ideas, sobre el trabajo que se va a desarrollar. Mientras las administraciones, que son al final las que a día de hoy están abasteciendo los programas de educación ambiental, sigan primando los costes económicos por encima de la calidad de los proyectos, pues los profesionales de la educación en el tiempo libre en la educación ambiental, seguirán con la precariedad de la que hablábamos al principio. Y después hay una segunda cuestión, y es que cuando una entidad se queda con un concurso de un programa o de un equipamiento de educación ambiental, hay que hacer un verdadero seguimiento de si esos programas y esos equipamientos están funcionando como deberían de funcionar. Yo ya lo he hablado con gente de la administración y tal, pero es peculiar que, por ejemplo, en Cantabria, que tiene un certificado que a las entidades, a las empresas que les interesa un poco el tema del medio ambiente, van y se certifican y sacan un sello de calidad EMAS que expide el Gobierno de Cantabria. Después en sus licitaciones no se valore esa certificación, ¿no? O sea, estamos hablando de que sería interesante de que cuando se hagan actividades de ocio y de turismo verde, pues que esas entidades tengan cierto compromiso ecosocial. Pues bueno, una forma de valorar ese compromiso es los sellos de calidad y de calidad, no, de gestión ambiental en las empresas.
o ya casi acabando, partiríamos también de otro problema que sigue a día de hoy, que es la ausencia o debilidades de las políticas de educación ambiental de las administraciones públicas, y es que con el CIMA única y exclusivamente no vale. El CEDREAC no es la entidad pública que tiene que llevar todo el planteamiento de educación ambiental en Cantabria. Están los ayuntamientos, están el resto de las consejerías que tienen que tener muy en cuenta los programas de educación ambiental. Tal y como estamos y en la situación en la que nos encontramos ahora, debería de ser así y no es una realidad. Y por último, que a nosotros nos parece que todos los problemas que desde PAEAS se han dicho que siguen existiendo, porque todos los que hemos visto se veían en el 2002, a nosotros hay dos problemas que se han detectado en PAEAS que nos gusta unirnos con lo que ha estado contando Pedro, ¿no? hasta hace 20 minutos, que es que sigue habiendo una debilidad del tejido asociativo en los colectivos de educación ambiental y que los equipamientos, las entidades y las personas que trabajan en educación ambiental siguen trabajando de forma aislada. Creemos que ahora mismo es otra de las realidades que se están dando en Cantabria. Es que, como bien os ha contado Pedro, tuvimos un momento ahí en el que gracias a los distintos procesos de elaboración de estrategias de educación ambiental en Cantabria, jornadas de educación ambiental en Cantabria, gestión de distintos proyectos por parte de APEA, pero más o menos la gente que estábamos interesados en educación ambiental en Cantabria nos veíamos, compartíamos, unos trabajábamos en entidades de otros trabajaban en nuestras entidades. Había una sinergia y una red bastante fuerte. Y eso ha ido decayendo en el tiempo de una manera exagerada. Y es uno de los grandes problemas que se detectan a día de hoy todavía. Entonces, nosotros lo único que nos planteamos es si a día de hoy seremos capaces de cambiar la tendencia de la curva. Y con esto nosotros hemos terminado. Muy bien, muchas gracias Pedro y Pica. La verdad es que me gusta mucho escucharos, primero porque tenéis una visión de todo lo que es la trayectoria de educación ambiental en Cantabria en los últimos 20 años. Y además, diciendo las cosas de forma quizás un poco cruda, pero muy real, ¿no? Y al final, yo a veces tengo la sensación de que igual desde la administración o desde ciertos despachos es muy fácil que hablemos de educación ambiental, pero realmente luego en el día a día, pues vosotros sois los que lo sufrís realmente, ¿no? Y bueno, yo he tomado buena nota de lo que habéis dicho por la parte que me toca, desde luego. Y vamos, que me ha parecido muy interesante. Yo no sé si por aquí, por el chat, hay alguna preguntilla. Vamos a ver. No sé, si alguien quiere intervenir, tenemos unos minutitos, tenemos 8 minutitos. Y yo creo que si alguien quiere intervenir, pues tiene la posibilidad de hacerlo. Bien a través del chat. Si puedo, yo sí quería decir. Sí, Nacho. Sí. Bueno, pues me parece que lo que han hecho Pedro y Pica ha estado magnífico. Yo creo que es un recorrido emocional, como ellos dicen, perfecto. Y solo se me ocurre una cosa, y es que cuando hemos funcionado bien como grupo y cuando hemos ido avanzando es cuando hemos reflexionado. Yo me acuerdo de las jornadas, por seguir con la parte emocional, en las jornadas de Santoña se plantearon, yo creo que bastante bien, se trabajó previamente por los responsables muy en condiciones, pero resulta que cuando nos pusimos a trabajar allí in situ, no todo salió como esperábamos, por lo menos como esperaba una parte. Y yo me acuerdo de Pica, por ejemplo, entre los que están aquí y alguno más, que fruto de la reflexión de lo que está pasando en los grupos de trabajo, decidieron por no escaparse, sino que decidieron que aquello no era lo que habían venido y se dedicaron a formar un grupo paralelo y trabajaron los 2 días restantes en ese grupo paralelo. Y eso me parece algo a reseñar. No solamente se trabajaba, sino que encima se reflexionaba y una vez que se reflexionaba se actuaba. Eso me parece que desapareció. Eso debió ser en 2008, yo creo que fue, o por ahí, las jornadas de Santoña.
y a partir de ahí esas jornadas de las que decía Pedro, que habían ido ya en sentido descendente, pues yo creo que pecaron precisamente de eso, que estábamos allí, bueno, pues como porque había que estar, pero la reflexión se terminó en el 2008 y esto es lo que yo creo que nos mató, además después de las crisis sucesivas y lo que nos han estado contando. Muy bien, gracias, Nacho. Mira, pregunta Elena en el chat. Si dice, se han identificado muchos problemas, pero formas de resolverlos o abordarlos. Lo hace en formato pregunta. Yo no sé, Pedro y Pica, si fuerais el consejero de Medio Ambiente o incluso el presidente del gobierno de Cantabria, ¿tendréis la varita mágica para hacer alguna cosa? No sé, nosotros esta mañana, cuando estábamos ultimando esta charla y tal, hablábamos y es, pues, continuando un poco con lo que ha dicho Nacho. Yo creo que de alguna forma hay que fomentar que la gente que trabaja en educación ambiental forme red. Si forman red y discuten y ven por dónde tirar, o sea, la decisión no puede ser de un consejero única y exclusivamente. Hay que contar con toda la base de la educación ambiental. Y yo creo que igual el consejero lo que tenía que hacer era intentar facilitar ese encuentro y esa formación de red. Vamos, es una opinión muy personal, pero yo creo que la pregunta que hemos hecho al final es ¿para dónde queremos que vaya esa curva y qué podemos hacer para que esa curva cambie? Yo creo que el impulso que nos dio el trabajo de la estrategia, el trabajo de aquellas jornadas de Polientes y de Santoña, era que discutíamos, que hablábamos un poco de todo lo que pensábamos y que después se lo transmitíamos a los que realmente tenían que decidir, ¿no? Pero al final los protagonistas éramos los que estábamos allí. Entonces yo creo que si yo fuera el que decide, yo lo que intentaría es facilitar que se vuelvan a juntar y que vuelvan a discutir sobre todo esto. Vale, yo quería decir una cosa un poco por alusiones, ¿no? Aunque estoy participando en todo el curso, como hago todos los años desde hace mucho tiempo, con los planes formativos del CEDREA, como alumno, sí que por alusiones, pues también quería comentar algo, ¿no? Ya que algo me toca, me parece, ¿no? Al hilo de esto último, ¿no? Justo que estaban comentando Pedro y Pica con Alfonso. En este sentido, es evidente que, lo decía además Nacho Ibarra en su ponencia, la ECEA, la querida ECEA, se nos ha hecho vieja. Es ya una abuela, está mayor y la queremos mucho, pero necesita ya de ser revisada. Y eso es lo que tenemos que hacer. De hecho, en la presentación del curso y el consejero lo comentaba, nuestra intención es elaborar una nueva estrategia de educación ambiental de Cantabria. De hecho, ya, están en el curso también Begoña y Alfonso, y hay un trabajo previo pues han estado viendo cómo está el estado en otras comunidades, hay incluso una hoja de ruta que habrá que revisar y habrá que habilitar un proceso participativo que suponga un encuentro del sector. Y ese proceso nos dará un poco también la foto de si somos pocos o muchos, participativos, no participativos o qué. ¿Cómo está el sector ahora mismo en Cantabria? Ya veremos si la foto nos deja en un buen lugar o no, pero que hay que llevar a cabo ese proceso y elaborar esa nueva ECEA, eso lo tenemos todos claro y no vamos a tardar mucho en ponerlo en marcha. Y ni que decir tiene que sin la participación de todas las que estáis en este curso y muchos otros que no están, no va a ser posible. Por eso digo que es la oportunidad un poco también del sector de tomar voz y de participar. Lo que quería también un poco aportar. Mira, pregunta Cristóbal en el chat. Yo no sé, Agustín, también si igual quieres contestar todo esto. Dice, ¿dónde va el dinero público dedicado a la educación ambiental en estos momentos? ¿Cuánto hace que no se ofertan abiertamente ayudas públicas para proyectos? ¿Están asfixiando estas iniciativas? Este tema da para debate filosófico. Lo digo porque aquí hay posturas muy, muy encontradas. Hay desde gente que defiende que haya este tipo de ayudas públicas abiertas. Hay quienes anti-ayudas públicas totalmente, incluso dentro del sector, quiero decir. Aquí por encima pasa gente de todo tipo y uno está diciendo una cosa y otros lo contrario, y otra es una intermedia, ¿no? Es complicado. Ahora mismo el sistema es el que es, los recursos son los que son, está claro,
Y como decía, fue en la ponencia que ha sido Pica, ¿no? En la segunda parte, que no va a ser el CIMA quien tire de todo, ni la Consejería de Educación, ni el Ayuntamiento de Torrelavega o el de Santander, tendrán que ser todos, ¿no? Al final es un proceso en el que se tienen que implicar todos, los organismos públicos y también los privados. Ya digo que da para mucho este debate, se nos va seguramente del objeto del curso, ¿no? Bueno, también pregunta Elena, que bueno, está relacionado también con lo que comentaba anteriormente, y pregunta de ¿qué acción práctica a día de hoy recomiendan a los presentes? Entiendo, Elena, que te refieres a una cosa práctica, ¿no? Más allá del debate filosófico o reflexivo que estamos haciendo ahora, ¿no? Elena, yo no sé si quieres añadir algo a esto. Si te refieres a alguna acción en concreto o... Sí, dice Elena que es una acción práctica y concreta. Pedro y Pica, yo no sé si quieres decir algo. Una acción práctica y concreta. No sé, es que práctico y concreto, yo veo un poco en la línea de Pica, ¿no? De la respuesta de antes. Yo creo que se trata de volver a juntarnos. No sé si eso es práctico o es filosófico, pero yo creo que es que hacer por hacer, para eso ya está el Provoca. O sea, vamos, a ver, no se enfade nadie. Pero te quiero decir que el Provoca ya es una colección de actividades, ya hay muchas actividades. Yo creo que en este momento lo que se trata es de parar y de aglutinar un poco todos. Que también recuerdo, pues eso, hablando con Alfonso, en las últimas jornadas de CEA o las anteúltimas, cuando gestionaban autosociedad, había cosas curiosas y es que se planteaban unas jornadas para hablar de educación ambiental y no aparecía nadie del Provoca. ¿Qué nos sugería a nosotros? Pues que mucha gente está en el Provoca, pues porque es un chorro de dinero, claramente. O sea, yo presento 20 proyectos mañana para hacer 20 rutas interpretativas y no sé dónde, y me caen 2.000 o 3.000 euros y esos que tengo. En la educación ambiental en Cantabria, yo trabajo en mi parcela, el resto, pues que trabaja en lo suyo. Y yo creo que era una sensación que tuvimos ya en las dos últimas jornadas. Entonces, yo creo que más que hacer y hacer, yo creo que es momento de parar, reflexionar y dibujar un futuro, o dibujar, aunque no sea un futuro otra vez a 20 años, pero bueno, a ver por dónde pueden ir los tiros, porque yo creo que es que ahora mismo, si no, estamos eso, en la inmediatez, ¿no? Bueno, pues hay que hacer cosas por hacer. Yo prefiero parar, reflexionar, incluso el Provoca en qué estaría encardinado en ese futuro, ¿no? ¿Tendría sentido o no? ¿Tendría que ser voluntario? No, no sé, digo que todo eso se puede, entiendo que se habría que replanteárselo. Además, yo creo que estamos en un momento hasta cierto punto peligroso. Y es que tarde o temprano, esperemos, que acabe todo el tema de la pandemia y se va a empezar a querer hacer cosas. Y puede ser un problema muy grande el que entremos en un mare magnum de actividades sin ningún sentido. Más que el de yo en mi sitio hago lo que puedo. Es importante hacer cada uno lo que puede desde su lugar, pero tiene que estar englobado en algún lugar, en algo, metido, tapado, envuelto en algo que lo envuelva todo, no solamente mi actividad, sino la que hace el de la esquina de Polientes, con el de Casturdiales, con el de San Vicente de la Barquera, que todos vayamos en la misma línea. Si hubo una cosa que hizo la estrategia es que cuando se decidió entre todos que esa era nuestra estrategia, todos los que nos dedicábamos a la educación ambiental intentábamos que todos nuestros proyectos, programas o actividades estuvieran englobadas dentro de esa estrategia y que respondieran a los objetivos de esa estrategia. Ahora mismo, ¿a qué responden? ¿Al libro blanco de la educación ambiental en España? ¿A la estrategia siguen respondiendo? ¿A la orden de subvención que sale en no sé dónde? Muy bien. No hay más preguntas en el chat. Yo no sé si alguien más quiere intervenir. Y si no, pues no sé si Pedro Pica, ¿queréis decir algo para cerrar? Ya son las 5 y 3 minutos. Nos hemos ido 3 minutitos, pero bueno, no, estamos en tiempo, no pasa nada. Yo nada, que un placer y que, vamos, que a mí me encantaría eso, que se volviera a echar a andar cosas y desde desde donde podamos y el tiempo que tengamos, vamos a echar una mano y vamos a poner a disposición del colectivo la experiencia que hemos aglutinado estos años, vamos. Y sí que animar a Agustín a que realmente esto
esto no quede en un calentón de hoy, decir, y que si ya lo dijo el consejero el primer día, estupendo, vamos, que yo creo que hay que echarlo a andar. Daros las gracias a todos y a todas por estar aquí y nada, animar a Agustín y a todo el mundo, no solamente a Agustín. Muy bien, Pedro y Pica, pues muchísimas gracias por vuestra generosidad estos 20 años, por vuestra sinceridad en la tarde de hoy, que también hace falta, y por la parte de reflexión que también ha sido muy, muy interesante, y espero que nos sirva a todos en las próximas fechas. Muchas Así que gracias. nada, Gracias. muchísimas gracias. Adiós, neuronas verdes.